Hola, estudiantes de tercer año medio del plan diferenciado 1 de límites derivadas e integrales. Vamos a dar inicio a la sesión número 11. Espero que ustedes se encuentren bien junto a sus familias. Bueno, recuerden que estamos trabajando en modalidad de proyectos y esta semana nos corresponde trabajar con la resolución de problemas. Por eso ese es nuestro objetivo, resolver problemas. Los pasos para resolver problemas, el primero obviamente debemos leer bien el problema, leerlo tranquilamente, después identificar el problema. Cuando nosotros lo identificamos y hacemos qué es lo que vamos a buscar allí, luego extraemos los datos. Después de extraer los datos, hacemos el cálculo, aplicamos las fórmulas precisas para ese problema y por último, bueno, planteamos la solución o el resultado. Aquí tenemos un ejercicio que está también asociado a lo que estamos viendo ahora en el plan común, la función exponencial y los problemas asociados a ella. Y dice lo siguiente. Se agrega agua y cloro continuamente a un depósito de tal manera que la cantidad de gramos de cloro en el depósito al transcurrir un tiempo de t horas viene dado por la siguiente expresión. Ahí tenemos la expresión C en función del tiempo, 100 menos 30 por la E exponencial, menos T dividido en 10. Entonces nos piden calcular cuánto cloro existe en el depósito inicialmente. Ya nosotros nos están dando la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Y nos están diciendo cuánto cloro existe inicialmente. Entonces tenemos que uno de nuestros datos es que el tiempo es de 0 horas. Además de 0 horas, nosotros vamos a aplicar la fórmula. Es decir, donde está t, voy a reemplazarlo por 0. Reemplazarlo por 0. Recuerden que toda base con exponente 0 es igual a 1. Desarrollamos el ejercicio, 100 menos 30 es 70 gramos. Es decir, que inicialmente en el depósito hay 70 gramos de cloro. Ahora, ¿cuánto cloro existe después de 5 horas? Ahora voy a aplicar la misma fórmula, pero en este caso el tiempo es de 5 horas. Efectúo los cálculos y obtengo el resultado. Después de 5 horas, la cantidad de cloro es de 81,80, 8.041 gramos. Después de 100 horas, ¿cuántos gramos de cloro tenemos? Entonces, aplicamos la fórmula. Claro, este valor de E a la menos 100 dividido a la 10 es un valor bastante pequeño, nos da 99,99, que es casi 100 gramos. Por lo tanto, después de 100 horas hay 100 gramos de cloro. Si ustedes observan, tenemos entonces, leímos el problema, aquí tenemos, extraemos los datos, las fórmulas que nos dan, además de eso, cuando nos están haciendo una pregunta, ¿qué es lo que nos están pidiendo exactamente? Bueno, ¿cuánto tiempo o cuánto cloro hay inicialmente? Hacemos que es 0 horas. ¿Cuánto cloro hay después pasadas 5 horas y después de 100 horas? Hacemos los cálculos y obtenemos el resultado. Bien, vamos a continuar con el próximo ejercicio. Tenemos entonces que me piden calcular la longitud de onda de una nota musical con una frecuencia de 254 Hz. Vamos a considerar que la velocidad de propagación del sonido en el aire a 15 grados centígrados es de 340 metros por segundo. Entonces se tiene. Ya leímos el problema, sabemos lo que nos está pidiendo, que es calcular la longitud. Estamos identificando el problema. Ahora vamos a extraer los datos. Tenemos que la velocidad es de 340 metros por segundo cuando el aire es de 15 grados centígrados y tenemos también que la frecuencia es de 254 Hz. Nos piden hallar entonces la longitud de la onda de una nota musical. Claro, nosotros para hacer este tipo de ejercicio nos tenemos que documentar muy bien, porque para calcular la longitud de una onda debemos aplicar esta fórmula. Es igual a la velocidad dividida en la frecuencia. Reemplazamos los datos, tenemos 340 que es la velocidad y 254 que es la frecuencia. Entonces eso nos da que es 1,33 metros, que es la longitud de la onda musical. Esa es nuestra respuesta. Entonces tenemos la lectura, la identificación del problema, se extraen los datos, se hace el cálculo y se
escribe la respuesta. Bien, en el próximo ejercicio tenemos una joven de 50 kilos de masa, se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si. Tenemos dos interrogantes. A. Se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 500 centímetros al cuadrado. Y B. Se apoya sobre unos esquís de 150 por 22 centímetros cada uno. ¿Sabrías decir en qué situación se hundirá menos en la nieve? Razona la respuesta. Tenemos dos interrogantes. Primero, leemos bien el problema. Tenemos entonces una joven de 50 kilogramos y lo que se quiere saber es que en qué situación se va a hundir menos, si ocupando las botas o ocupando los esquís. Entonces vamos a extraer los datos. Como los datos, en la primera pregunta, la superficie es de 500 centímetros al cuadrado, eso lo vamos a transformar en metros, y tenemos que la masa de la joven es de 50 kilogramos. Un dato muy importante que es la gravedad, que si no me lo dan, bueno, yo lo asumo que es de 9,8 metros por centímetros cuadrados. Aplicando la definición de presión, que es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, se expresa de la siguiente forma. Presión es igual a la fuerza dividido en la superficie. Entonces tenemos la presión, que es igual a la fuerza, y nosotros la fuerza también es igual al peso. Nuestro peso también es igual a la masa por la gravedad, dividido en la superficie. Esa es la fórmula de la presión. Masa por gravedad dividido en superficie. Tenemos la masa, que es de 50 kilogramos, la gravedad es de 9,8 y la superficie es de 0,05 metros al cuadrado. Aquí aplicamos lo que es toda la operatoria de las unidades y tenemos que la presión es de 9.800 pascal. Así es como se expresan las unidades cuando trabajamos en presión. Claro, es una de las formas de presentar las unidades, hay otras más. Bueno, ya pudimos calcular entonces cuál es la presión cuando la chica de 50 kilogramos ocupa unas botas con una superficie de 500 centímetros al cuadrado. Ahora, en la segunda parte es qué sucede cuando esta joven tiene unos esquís de 150 por 22 centímetros. Entonces, primero vamos a hacer la transformación de centímetros a metros. 150 se hace la transformación a metros, que es de 1,5, y de 22 centímetros a metros de 0,22. Se efectúa el cálculo para evaluar cuál entonces la superficie, me da 0,33 metros cuadrados. Como son dos esquís, esa se multiplica por 2, entonces me da 0,66 metros cuadrados. Ya sabemos que la masa es de 50 kilogramos y también la gravedad la asumimos que es de 9,8 metros por segundos cuadrados. Aplicamos nuevamente la definición de presión, que es igual a la fuerza dividido sobre la superficie. La fuerza es igual al peso y el peso es masa por gravedad. Reemplazamos la masa por la gravedad y la superficie, que ahora, diferente a cuando eran las botas, que era de 0,05, la superficie de los esquíes de 0,66 metros cuadrados, perdón. Entonces, efectuamos los cálculos y tenemos entonces que la presión cuando esta persona de 50 kilogramos y tiene una superficie de 0,66 metros cuadrados, entonces quiere decir que la presión es de 742,42 pascal. Bien, luego que calculé la presión que ejercen las botas, que es de 9.800, y la presión que ejercen los esquís, que es de 742,42 pascal. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi solución? Bueno, dado que con las botas la joven ejerce mucha más presión, entonces lo más posible es que se hundirá más que si lo hace con los esquís, que la presión es de 742,42. Entonces esa es la solución. Leímos bien el problema, extraemos los datos, aplicamos los cálculos y después obtenemos el resultado y la solución. El próximo ejercicio nos dice, la función 2 por t cuadrado más 5t expresa la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo, donde t se mide en segundos y la función en metros.
calcular la distancia recorrida por el móvil en un tiempo de 2 segundos. Y además de eso, ¿cuánto tiempo tardará el móvil en recorrer una distancia de 75 metros? Primero, leímos el problema. Tenemos una fórmula que expresa la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo. Nos piden calcular la distancia del móvil en un tiempo de 2 segundos y además nos piden hallar, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia? Nos piden hallar cuál es el tiempo que tardará el móvil cuando recorre una distancia de 75 metros. Leímos el problema, identificamos cuáles eran los problemas. Además de eso, nosotros ya sabemos que vamos a aplicar la fórmula que nos están dando de la función. Nos piden calcular cuál es la distancia recorrida en un tiempo de 2 segundos. Resuelvo el ejercicio, reemplazo el valor de t y obtengo que en 2 segundos el auto recorre 18 metros. Luego la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo tardará el móvil en recorrer una distancia de 75 metros? Ya sabemos que en 75 metros nosotros nos piden hallar el tiempo. Esto que está acá lo igualo a 0 y obtengo una ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado, que es la fórmula general. Reemplazamos los valores de A, de B, que es el acompañante, y de C, que es el término independiente, en la fórmula. Y obtengo, claro, yo en la ecuación cuadrática obtengo dos posibles valores, pero en este caso no voy a obtener un tiempo negativo, el tiempo es positivo, por eso tomo solamente un solo valor. Me dice 25 menos 5 es 20, dividido en 4 es 5 segundos. Es decir, el tiempo en recorrer 75 metros es de 5 segundos. Segundo, leí el problema, identifiqué cuál era el problema, hice la extracción de los datos, apliqué los cálculos y obtuve la respuesta. El siguiente problema es sobre caída libre. Un balón de fútbol se deja caer desde una ventana y tarda en caer 7 segundos. Las preguntas son, ¿desde qué altura cayó? ¿Con qué velocidad cae al suelo? Entonces, tenemos los datos. Dice que el balón de fútbol tarda en caer 7 segundos. Ese es mi tiempo. Me piden calcular la altura y además también me piden calcular la velocidad a la que cae el suelo. Asumimos también que la gravedad es de 9,8 centímetros cuadrados. Bueno, para yo poder aplicar estas fórmulas, yo me debo documentar, como les dije anteriormente, y tengo que para calcular la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Reemplazo gravedad, tiempo dividido en 2 y me da que la altura es de 240 metros. Y luego, ¿con qué velocidad cae el suelo? Aquí aplico la fórmula de velocidad, la gravedad que es 9,8 metros por segundos cuadrados por el tiempo, y me da, si hago esta multiplicación, es de 68,6. Recuerden que no podemos olvidar las unidades. Aquí segundos cuadrados se va con segundos cuadrados, por eso me queda metros. Y aquí este segundo se va con este segundo al cuadrado, por eso me queda metros por segundo. Si el balón cayó a 240 metros de altura con una velocidad de 68,8 metros por segundo. Bueno, chicos, entonces esto es lo que vamos a trabajar con los problemas, más que todo según lo que se les presente a ustedes en los diferentes proyectos. Primero nos documentamos bien, tratamos de ver los problemas, qué hipótesis nos vamos a plantear y bueno, aquí vamos a estar a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan. Esta semana vamos a trabajar solo con la guía de la sesión 10. Vamos a tratar de resolverla, cualquier consulta para prepararnos para la evaluación de la última semana de junio. Aquí les dejo también el cronograma de actividades que tenemos para el plan diferenciado 1, el plan 1. Para esta semana teníamos el envío de material, de la resolución de problemas en parte de matemática y la semana que viene tenemos la resolución de dudas de contenido tratados anteriormente. Y por último, además de eso que vamos a tratar del viernes, vamos a aclarar algunas dudas, también vamos a tener la evaluación de los contenidos. Así que, bueno, cualquier consulta me puedes escribir al correo institucional. También lo pueden hacer a través de Classroom si tienen alguna duda, pero que allí estén de forma más ordenada todos los materiales. Así que estén muy bien y estamos en contacto. Hasta luego.